Hola, vamos a hablar de la realidad. ¿Es real la realidad? La realidad es real para cada uno de nosotros. Sin embargo, esa misma realidad puede ser diferente para los demás. La realidad la determinan los sentidos, la percepción, la imaginación y la fe. Por eso, la realidad es real para cada uno de nosotros. En primer lugar, podríamos decir que la realidad de los sentidos es la más importante de todas, ya que ésta determina el resto. Y a su vez, esta viene determinada por la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Cualquier situación o cualquier hecho va a venir determinado por la percepción que tengamos de estos sentidos. Por ejemplo, ante una misma situación, la realidad de una persona ciega no es la misma que la de una vidente. En segundo lugar, otro tipo de realidad sería la de perspectiva, y esta depende del espacio. Un claro ejemplo de ello sería en el caso de que tuviéramos una manzana y varias personas la miraran desde distintos lugares. Unos la verían más o menos roja según su posición. Y ya que hablamos de la realidad de perspectiva, deberíamos mencionar que de este se pueden sacar varios tipos. Diríamos que los prejuicios es una de ellas, ya que según el juicio que tú tengas de una persona puede determinar su opinión sobre sus actos. Otro sería la realidad que condiciona tu estado de ánimo. Esta nos vendría a decir que dependiendo de esto, tu opinión ante cualquier situación sería diferente. Por ejemplo, cuando estamos alegres, solemos disfrutar de lo que hacemos. Sin embargo, si este mismo acto lo hacemos cuando estamos tristes, no lo disfrutamos. Podríamos decir que otro tipo de realidad de perspectiva serían los recuerdos. Esta realidad dependería de cómo recordar una misma situación diferentes personas. Esta va condicionada de cómo se sintieron en el momento que vivieron dicha realidad. Nosotros recordamos mejor, de forma más precisa, las realidades o hechos que van asociados a sentimientos. Por ejemplo, todo el mundo recuerda su primer beso, sin embargo, nadie recuerda su beso 50, y es el mismo acto. Y por último, mencionar la realidad pasional o de evasión. Esta está condicionada por los sentimientos que tienen hacia las personas o cosas. Por ejemplo, un seguidor de un equipo de fútbol ve a su equipo el mejor independientemente de que vaya al último en la clasificación. Otro ejemplo sería un enamorado que, aunque todos los factores apuntan a que su pareja lo engaña, él no puede verlo, justifica todas sus acciones. Dejando un poco al lado la realidad de perspectiva, vamos a comentar la realidad determinada por la imaginación. Es la más propia de cada uno de nosotros, ya que está creada por nosotros mismos. Un ejemplo de este tipo de realidad sería el caso de una persona esquizofrénica. Para ella, lo que oye, ve y siente es su realidad, aunque sea producto de su imaginación. Otro tipo de realidad puede ser la realidad creada por la fe, que es aquella que intenta justificar las cosas que no entendemos de la realidad. Por ejemplo, ante la realidad de una dificultad, las personas religiosas intentan apoyarse en la fe para superarla. Y si esta es superada, asocian la fe a la causante de dicha superación. Sin embargo, una persona atea ante la misma dificultad, una vez superada, le asocia una serie de hechos que han sucedido antes de que esta ocurra. En contraposición de este tipo de realidad está la realidad de conocimiento o de la ciencia. Esta es la que nos viene a decir que las personas que tengan más conocimiento serán más capaces de justificar la realidad que les rodea. Podríamos seguir así todo el tiempo que quisiéramos, ya que hay tantos tipos de realidades como personas hay en el mundo. Sigamos pues con otro tema. Una vez que hemos dejado clara la idea de que hay varios tipos de realidades, me gustaría hablar de la realidad personal, la realidad que vive cada persona. ¿La realidad que vive el 90% de los habitantes de África es la misma que vive en el mundo occidental? Actualmente, en el mundo hay una crisis global financiera. Se habla mucho de la pobreza occidental que hay en diversos países del sur, España, Grecia, Portugal, etc. Pero comparemos realidades. ¿La persona que pasa hambre en un país occidental es la misma realidad que la persona que pasa hambre en un país occidental? La persona occidental tiene la opción de una escuela pública, una sanidad mejor o peor, pero en cualquier caso, una sanidad pública, con la posibilidad de irse a Cáritas o cualquier otra asociación de ayuda para la posibilidad de obtener alimentos o alojamiento. Para una persona que vive en África no tiene acceso a ninguna de estas anteriores y sobre todo ni siquiera tiene opción para obtenerlas de cualquier modo. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? La realidad depende del lugar en el que se encuentra, el país en el que uno vive y las opciones económicas que uno posee. Entonces, no se puede hablar de una realidad real, de algo de un principio es un conjunto y unánime, porque probablemente y con toda seguridad en ningún caso será unánime, ni siquiera un conjunto, y me atrevería a decir que ni siquiera dos personas realizarían la misma definición de realidad. Con lo cual, algo real es algo que simplemente se ve, se siente o se aprecia. ¿Con esto qué queremos expresar? Hay tantas realidades como personas, como antes se ha afirmado,
y también la realidad no adquiere el grado de la categoría que conlleva la palabra real. Una vez tenemos estos conceptos claves asentados, podré realizar una conclusión completamente personal de la realidad, sus diversas variantes y, sobre todo, ya que es lo que se está basando esta disertación sobre si la realidad es verdad. Como conclusión, podemos sacar, como decía José Ortega, que hay tantas realidades como puntos de vista.